Vamos a seguir avanzando y lo que tiene ahora la atención en esta Expo Construye es un tema bien importante. Para ello quiero invitar al escenario al gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Él es Javier Hurtado. Va a presentar la coyuntura económica y las proyecciones en construcción, drivers y riesgos y, por supuesto, algo que nos importa a todos, las proyecciones para este 2022. Quiero dejar con ustedes a Javier Hurtado, el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Javier, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer verte. Voy a dejar esto acá. Bueno, ¿cómo están todos? En primer lugar, un placer estar aquí en esta Expo Construye, ya, con este tema que creo que es súper relevante entender qué es lo que está pasando de alguna forma en el sector, cuáles son los drivers importantes que estamos viendo, que de alguna forma justifican lo que está pasando, y creo que estamos mirando un poquito más de recuperación importante a nivel mundial. Estamos hablando de un crecimiento mundial del orden del 6,1% este año, un crecimiento importante, obviamente con una base de comparación del 2020 bastante pobre, pero un crecimiento importante al fin. Quizás puntualmente en el margen, algunas economías han ido desacelerando un poco, Estados Unidos, China, ya producto de sus inflaciones internas y los problemas internos que están ocurriendo, pero ciertamente estamos viendo un año 2021 importante en cuanto a crecimiento, con los mayores contribuyentes al crecimiento que son básicamente China, Estados Unidos, la zona euro. ¿Ya? Y para el 2022 estamos viendo de alguna forma todavía un crecimiento importante, 4,4% de crecimiento de la economía mundial, ya principalmente con estas mismas economías liderando el crecimiento. ¿Ya? Insisto, se ha ido desacelerando un poco el ritmo de crecimiento en los últimos meses a nivel mundial, pero sigue siendo todavía importante. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, respecto a Chile, también Chile tuvo una caída importante económica, producto de la pandemia principalmente, y después una fuerte recuperación, digamos, al segundo semestre estábamos creciendo ya al 18%, estamos con una proyección de crecimiento de este año cercana al 11% de crecimiento de la economía, lo cual es un salto bien grande respecto de la historia, claramente con una base de comparación también bastante pobre. Ahora, es importante ver que contribuye a este crecimiento del PIB, y está en el gráfico de la mano derecha, digamos, de la pantalla. Ya, básicamente vemos que es el consumo, ya finalmente lo que está explicando en forma importante el crecimiento de la economía, menos que otras variables. Y eso es un tema importante tenerlo presente, digamos, en esta conversación. De hecho, si uno mira lo que pasa con la actividad, vemos que el crecimiento del consumo ha sido muy fuerte. De hecho, el consumo está creciendo en términos reales previos a la pandemia. O sea, ciertamente creció fuertemente post pandemia y ciertamente ha ido creciendo más allá de lo que venía ocurriendo en 2019. O sea, ciertamente hemos crecido en cuanto a consumo. Y lo que es la inversión, lo que es la formación bruta de capital fijo, que es lo que está en la inversión total de la economía, vemos que también se ha ido recuperando, pero ya no ha alcanzado todavía el nivel previo a la pandemia. O sea, se ha recuperado notablemente, pero no ha alcanzado el nivel previo en cuanto a inversión. Y eso se refleja también en lo que es la contribución de la inversión, la tasa de inversión respecto al PIB, que seguimos estando en un número bastante bajo, 20%, 21% del PIB en la tasa de inversión, que ha ido cayendo en los últimos años, ciertamente, pero en la historia tuvimos 27% y más. O sea, ciertamente acá hay un tema importante respecto a la inversión. Ahora, cuando analizamos la inversión, yo dije que la inversión no se ha recuperado completamente, hay que separar sus componentes. La inversión tiene dos componentes importantes. Uno que es la maquinaria y equipos, la importación, la compra de maquinaria y equipos, y la otra es la construcción. En lo que es compra de maquinaria y equipos, que es la línea azul del gráfico que está a la izquierda en la pantalla, ya claramente se ha ido recuperando fuertemente e incluso más allá de lo que había antes de la pandemia. O sea, se ha recuperado en términos reales respecto a lo que es prepandemia. Ahora, ciertamente, el otro componente que es construcción misma, se ha recuperado, todavía no se ha recuperado, y justamente la parte que más hemos visto que no hemos logrado repuntar del 92-93% de lo que había prepandemia. ¿Ya? Y eso lo ven los dos gráficos que están presentes en la pantalla, que muestran que no hemos llegado en construcción, ahora en inversión en construcción, no hemos llegado a
lo que ocurría antes de la pandemia aún y falta por recuperar, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Después, en relación a la inversión pública total, que es parte importante de la recuperación, vemos que en general es muy parecida al 2019, o sea, hay incluso un poquito menos, digamos, que el 2019 a nivel total, que eso es importante tenerlo presente, ¿ya? En lo que es empleo, lo tocó el subsecretario recién, el empleo se ha recuperado bastante rápido, se ha ido recuperando, pero no ha alcanzado el 100% prepandemia, y vemos según estos datos que tenemos que no lo vamos a alcanzar probablemente este año, y seguramente el 2022 recién vamos a poder alcanzar en algún momento el 100% del empleo que tuvimos antes de la pandemia, ¿ya? Pero no este año, ya no se alcanza este año a recuperar ese porcentaje, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los drivers que están detrás de esta, puse acá, parsimoniosa reactivación de la actividad de la construcción, ¿ya? Y hay tres drivers principales que están ocurriendo. Uno, los altos costos de materiales, que es un tema mundial y que era menos un tema local. Dos, que también tocó el subsecretario, la escasez de mano de obra. Y tercer punto, la alta incertidumbre política y económico local, que es bien relevante, ¿ya? Primero vamos al tema de los costos de materiales. Miren ustedes estos gráficos y estos números, cómo ha crecido la tendencia respecto al crecimiento de los distintos precios del productor, digamos, que están acá, tanto el precio del productor de edificios de extensión, construcción de edificios, obras de ingeniería civil, etcétera. Todos los gráficos apuntan a un crecimiento exponencial, digamos, muy fuerte a partir de, voy a decir, enero, febrero del año 2021, muy fuerte. De hecho, en términos de tasa, si el promedio de crecimiento entre el 2018 y 2020 era total entre 1 y 2%, lo que crecían anualmente los costos de materiales en general, en septiembre del 2021, estaban creciendo entre 23 y 27% en términos reales. O sea, claramente muy fuertemente y mucho más allá que el PIB. De hecho, antes crecía más o menos en torno a lo que crecía el PIB, perdón, la inflación. Ya crecía la inflación era 2,5, los materiales crecían 2, entre 1 y 2, ¿ya? Y hoy día, si bien la inflación puede ser 5 o 3 en septiembre, bueno, los materiales crecen 4 veces o 5 veces lo que crece la inflación. O sea, claramente tenemos un crecimiento muy fuerte del precio de materiales. Y si uno mira en este gráfico, claramente ve que tanto la oferta como la demanda, si bien se ha ido creciendo y recuperando, la oferta de materiales ha crecido menos que la demanda de materiales. Y eso implica que se ha ido consumiendo los stocks, y al consumirse los stocks implica que empieza a haber menos material, suben los precios, y eso es lo que está pasando justamente en lo que es materiales. Esto es un fenómeno mundial, hay un fenómeno de cadena de suministro a nivel mundial, ya que está afectando a todas las economías, ¿ya? Y localmente en Chile, ciertamente, esto también está teniendo un impacto que no es menor. Pero no podemos decir que este impacto es solo chileno, sino que es un impacto más bien global. Segundo, el tema de la escasez de mano de obra. Bueno, acá quiero usar básicamente los datos del informe de percepción de negocios del Banco Central, digamos, ¿ya? Y que preguntan cuál es la percepción, la razón por la cual ha sido difícil encontrar trabajadores en las empresas, y un porcentaje muy alto, acá vemos 40% de la gente responde a ausencia de candidatos, o 40% también candidatos que solicitan mejores condiciones. Y lo demás ya es bastante poco. O sea, ciertamente acá hay un tema importante que los trabajadores no están llegando todos a la obra por muchas razones, por el temor a la pandemia, por muchas razones, incluidas las que tocaba el subsecretario, respecto también a los apoyos. O sea, cuando hay muchos apoyos económicos, también el incentivo, lo calculamos nosotros como Cámara, la probabilidad de rechazar un trabajo crece fuertemente cuando tú tienes incentivos adecuados de ingresos, digamos, que estás recibiendo. Y eso lo calculamos, hay un informe en la Cámara bastante potente respecto a ese cálculo, digamos, y la verdad es que efectivamente la probabilidad sube. No puedo constatar que eso ocurra porque nadie contesta, mira, yo no trabajo porque no quiero, digamos, no salen las encuestas, eso, pero ciertamente a nivel de modelo y a nivel de estadística que ha sacado Central, bueno, hay justamente un porcentaje importante de empresas que manifiestan, digamos, que hay un problema con los trabajadores, ¿ya? Y como decía, el tercer punto es la incertidumbre. Hay una alta incertidumbre política y económica, eso lo refleja el indicador, este gráfico con el indicador de CLAPES de la Universidad Católica, digamos, que refleja un pic muy alto el 2021, ahora, digamos, está muy arriba en los índices de incerteza, digamos, de incertidumbre política y económica, ¿ya? Y básicamente cuando uno mira el informe de percepción de negocios del Banco Central, dice en qué medida están afectando estas preocupaciones a sus planes de inversión, ¿ya? Uno ve que un porcentaje muy grande, sobre el 40%, dicen que afecta muy negativamente, otros 35% algo negativamente, ya recién un 20% por ahí que no está afectando, y muy poco
lo que lo afecta positivamente. O sea, ciertamente las encuestas mismas del Central están explicando que hay una preocupación y un efecto en la actividad respecto de estas altas incertidumbres. De hecho, si uno mira el último informe del Central que sacó recién, digamos, el financiero, digamos, el informe financiero del Central, lo sacó hace una semana atrás, uno puede ver en qué está afectando esta incertidumbre. De hecho, según este gráfico, que son los copies del Central, digamos, el tercer retiro de fondos de la AFP, por ejemplo, la tasa de variación de interés, si miramos la tasa de variación de las tasas de interés, perdón, de 5 a 10 años, ¿ya? En octubre, respecto al inicio del 2021, vemos dos líneas acá, la de 5 años y la de 10 años, y vemos que en esas dos líneas hay un área amarilla, naranja, digamos, arriba del gráfico, que esa área naranja es básicamente el efecto que tiene por riesgo. O sea, las otras son el efecto de crecimiento, el azul, digamos, y otras más, pero el efecto de riesgo es súper alto en el gráfico. O sea, claramente la tasa de interés está súper afectada, de 5 a 10 años, por lo menos 100 puntos, quizás más, un poquito más, por básicamente riesgo, nada más que riesgo. Y si miramos el dólar, el tipo de cambio, pasa un poco lo mismo. Después del tercer retiro, que en la última línea, del gráfico de abajo, digamos, vemos que también, qué parte de la crecida de la variación del tipo de cambio está afectada por riesgo. Vemos que es casi toda la variación positiva en los últimos tiempos, ese 9,7%, es básicamente un efecto de riesgo. O sea, el dólar también está subiendo o tiene un precio alto, básicamente explicado por riesgo. O sea, creo que la incertidumbre económica y política está afectando directamente, ya demostradamente, tasas de interés y tipo de cambio, que son las variables económicas más relevantes que afectadas por justamente esta incertidumbre. ¿Cuáles son las proyecciones de construcción para el 2022? Para el 2022, bueno, básicamente hay que mirar los 4 grandes áreas de la construcción, que son infraestructura productiva, infraestructura pública, vivienda privada y vivienda pública. Son las 4 áreas que uno mira cuando mira todos estos construcción. Y una cosa general, si uno mira, por ejemplo, los proyectos que están ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental en general, vemos que se han ido recuperando. La línea roja del último trimestre del 2021, el tercer trimestre del 2021, vemos que se han ido recuperando los proyectos, lo que implica que probablemente más a largo plazo, para 12 meses más, entre 12 y 24 meses más, hay proyectos por lo menos que están en el sistema. Principalmente proyectos de energía que se han ido recuperando. ¿Por qué energía? Acuérdense que hay un tema que es la descarbonización, que es un tema importante, y eso implica probablemente una alta inversión en energías no convencionales, en proyectos de ese tipo, digamos, para poder descarbonizar la matriz cada vez más. Por eso hay mucha energía. Inmobiliario, que es otro sector importante, que siempre hay proyectos. Minería y otros son los que más están explicando la inversión futura. Pero si miramos un poco ya el año, este año y el próximo, entramos en la información de la Corporación de Bienes y Capital, que explica los proyectos que están en construcción o que empiezan obras en cada año, y vemos que el 2022 respecto al 2021 cae un poco el gasto en construcción. Lo más importante, energía, minería, son los más importantes, pero cae un poco respecto al 2021 el gasto en construcción. O sea, no se ve crecimiento para el 2022 en gasto en construcción. Eso es importante. Se ve incluso una pequeña caída en lo que es inversión productiva, que es lo que muestra este gráfico, ¿ya? O sea, la inversión productiva, vamos a ver que probablemente cae un poco justamente respecto a la que hubo el 2021, y esto tiene que ver más que nada con inversión básicamente privada, ¿ya? La inversión pública, la inversión pública, perdón, la obra pública, si vemos el 80% de la obra pública hace el Ministerio de las Públicas, ¿ya? Y vemos el presupuesto del Ministerio de las Públicas y vemos que este presupuesto está creciendo un 12,9% para el 2022, con lo cual es una buena noticia. Tenemos un motor, digamos, que va a activar aún más la economía, que es básicamente el motor de la inversión pública. Quiero recordar que la inversión pública en el total de inversión es más o menos entre el 20% y 25% del total. O sea, ese porcentaje puede que esté creciendo un poquito, digamos, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que es vivienda, entramos por la vivienda pública. La vivienda pública, el presupuesto aprobado de vivienda cae un 1,2 o 1,3%, lo que cae el presupuesto, con lo cual podemos esperar en el fondo que lo que es vivienda pública haya una pequeña merma respecto a lo que se ha hecho en el 2021. Y en lo que es vivienda privada, básicamente ha ido creciendo muy fuertemente el 2021, producto de la recuperación justamente de la actividad, pero para el 2022 estamos viendo que desde el punto de vista de la venta, ojo, de la venta, no de la inversión, de la venta, lo más probable es que haya una caída respecto al 2021 en lo que es la venta de viviendas. ¿Por qué razón? Esta es una proyección bastante última que hemos hecho,
porque viene el impacto muy fuerte del año 2000. Ahora ya partió ese impacto, pero va a seguir, que el impacto de la subida de tasas de interés. Ese impacto ha afectado fuertemente los créditos hipotecarios, las tasas hipotecarias. Eso ha afectado aún más fuertemente los dividendos, producto de la tasa de interés, más se acortaron los plazos de 30 a 20 años de los créditos hipotecarios. Eso ha implicado un incremento del dividendo ya a esta altura, más o menos del 50 a 60% del dividendo que estábamos pagando un crédito similar, digamos. Insisto, las personas que estaban pagando un crédito que tienen tasas fijas no se van a ver afectadas, pero las personas nuevas que quieren sacar un crédito para una vivienda similar, hoy día tienen un incremento del 50-60% del crédito hipotecario respecto a lo que hubieran tenido hace un mes atrás. O sea, ciertamente hay un impacto que va a afectar de alguna forma la compra de vivienda. Ya, probablemente lo que no se va a afectar tanto, o se va a afectar menos, va a ser la compra más bien de vivienda para inversionistas. Por eso vemos que va a haber una caída no tan grande, pero caída al fin en lo que es la venta de vivienda. En lo que es la inversión no va a caer, producto que uno tiene que mirar todo lo que ya partió, lo que está vendido en verde o en blanco, que se está construyendo y se va a construir hasta todo el 2022, y eso hace que sea todavía positiva la inversión. Voy a mostrar acá está, según estos gráficos que mostré, el resumen sería en lo que es inversión productiva, digamos que como expliqué, hay una caída del 6%, producto básicamente de una caída de inversión privada en productiva, ya que mostrábamos según la Corporación de Bienes de Capital, ya si bien la inversión productiva pública, que es básicamente Codelco, la más importante, está subiendo puntualmente, la privada es más potente, digamos, produce que al final la inversión productiva caiga un 6%. En lo que es inversión en infraestructura pública, obra pública, crece un 15,8%, explicada por el presupuesto público, ¿ya? En lo que es la parte de vivienda, también expliqué, la parte vivienda subsidiada cae en 1,3%, explicado por presupuesto otra vez, y la vivienda privada crece un 3,9%, producto básicamente de la base de comparaciones más dura, digamos, crece menos, producto de las condiciones económicas, digo, que van a ser más restrictivas en cuanto a ingresos y en cuanto a más altas tasas, pero hay un backlog, hay una cantidad importante. Quiero recordarles que cómo se vende la vivienda, el año 2021 al menos, va a haber un 30% de lo vendido en 2021 es vivienda en blanco o inicios de obra en verde, con lo cual esa vivienda que ya está vendida o está prometida tiene que construirse todavía, con lo cual en 2022 va a haber mucha construcción que tiene que ver con el rezago de la entrega de viviendas, más que con demandas nuevas. Yo creo que eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Con eso, entonces, la construcción, el gráfico, creemos que va a crecer la construcción entre un 2,6 y un 4,6% el año 2022 versus un 9% el 2021, o sea, bastante menos de que el 2021, ya con una media del 3,6% de lo que estamos pensando que va a ocurrir el 2021. Y el 2022, perdón. Y el 2023, la verdad que estamos pensando que esta incluso podría ser el 2%, o sea, menos incluso que el 2022. Ahí está la curva, en el fondo, cómo uno ve la evolución de la construcción. Ahí hay un tema, insisto, histórico con caída de inversión, hay un tema histórico de PIB potencial, digamos, que está bajo, digamos, y hay que recuperar eso, y eso tiene que ver también con productividad. O sea, creo que hay un tema que resolver más de fondo para lograr crecimiento importante en el futuro, digamos, en el corto plazo, al menos en los próximos años, en la actividad de construcción. ¿Ya? Y los riesgos que mostré básicamente, inicialmente, sobre todo los riesgos políticos, riesgos de tasa y otras cosas. Ahora, entonces, en este escenario macro, en este contexto actual de un crecimiento del 11% del PIB, ¿ya? Que luego pasa a ser 2,2 y 2% en 2022 y 2023 del PIB, vemos que hay, las expectativas del mercado son básicamente para el 2022 un 2%, 2,2% del PIB, 2023 un 2% de crecimiento del PIB, ¿ya? Y vamos a estar en un ambiente inflacionario en que esperamos que en los próximos 11 meses tengamos una tasa media de 4,5%, de hecho puede ser incluso más, porque ya de hecho ya estamos llegando este año, en el año al 6%, digamos, ya de tasa de inflación, digamos, ¿ya? Y claramente va a ser alto y recién se podría ir recuperando probablemente la inflación meta el 2023, de ahí en adelante. Esto va a implicar, insisto, alzas de tasa de TPM, va a implicar alzas de tasa de interés, y eso tiene todos los efectos que les expliqué antes en la presentación. ¿Cuáles son unos riesgos importantes para adelante? Y quiero dejar súper claro también que ante lo que está ocurriendo hay un riesgo relevante respecto a lo que es el déficit fiscal. O sea, estamos terminando este año con un déficit fiscal del orden del 9%, lo que sea, entre 8 y el 9, eso es lo que estamos terminando como déficit fiscal, que todos sabemos y uno lo escucha en todo, que hay que recuperar, hay que mejorar ese déficit fiscal. Eso implica, ¿ya?, que el Estado o va a gastar menos dinero o tiene que ingresar más dinero a las arcas públicas. Esa es la implicancia de reducir el déficit. En el presupuesto público de este gobierno está que para el 2022
se ahorre el presupuesto 22.000 billones de dólares, digamos, que iría a la reducción del déficit, digamos. Lo cual ya todos se han dado cuenta que probablemente es muy poco probable que uno pueda reducir el presupuesto del 2021 en 22.000 millones de dólares tan rápidamente. Eso es muy poco probable. Ya, con lo cual hay varias curvas que uno estima cómo podría reducirse el déficit, digamos, la curva verde de la Cámara que hemos nosotros puesto, digamos, ya, o calculado, o la curva más negrita que la hizo Forecast, ¿ya? Y que claramente todas van en que la reducción del déficit va a ser lenta, va a ser más lenta, y eso implica de alguna forma que nuestro nivel de endeudamiento mundial va a seguir creciendo. Podemos llegar entre de alguna forma 40 ya, y 50% de nivel de deuda respecto al PIB. Y quiero dejar eso súper claro. Podemos llegar en el corto plazo a ese nivel de deuda. ¿Qué significa eso? Si el PIB es 250.000 millones de dólares más o menos, ¿ya? La mitad, 50% del PIB serían 125.000 millones de dólares de deuda. Y eso, si uno piensa en tasas de interés normal, 3%, 3% por ejemplo, de interés en dólares, más o menos, entre 2 y 3, estamos hablando de entre 3 y 5 mil millones de dólares de gasto de intereses anuales futuros. O sea, en el presupuesto público futuro va a haber que agregar, aparte del gasto, entre 3 y 5 mil millones de dólares más de gasto que solamente vamos a pagar los intereses de la deuda. ¿Ya? Entonces creo que hay que ponerle dimensión al tema de qué significa el tema de reducir el déficit fiscal, de poder no crecer tanto en la deuda, digamos, y eso tiene un esfuerzo muy grande que va a implicar probablemente, insisto, un mejor gasto público, menos gasto público o más optimizado. Hay que hacer algo respecto a eso. Lo han propuesto algunos candidatos, digamos que es hacerlo más eficiente el gasto público, pero también probablemente va a implicar mayor ingreso público, y eso implica una discusión probablemente que no va a ser ahora, que va a ser en el próximo gobierno, pero el próximo año va a ser seguramente que una discusión tributaria que va a afectar seguramente tanto a las empresas como a las personas para adelante, para poder justamente recibir recursos del Estado. Eso es el riesgo, que son los riesgos importantes que vemos para adelante, digamos, cómo se soluciona esa crisis de déficit. Y obviamente los otros riesgos se mantienen. Hay un riesgo de cadena logística que produce alza de costos materiales, que ya lo expliqué, y el riesgo de que esto se prolongue más de lo esperado. De hecho, si uno mira, todavía los puertos a nivel mundial siguen creciendo las esperas en los puertos, no han bajado. O sea, ciertamente todavía la crisis logística existe. ¿Ya? La mano de obra, la continuidad de la escasez de mano de obra es otro riesgo que ojalá se vaya reduciendo, insisto, es un tema importante también. Y un riesgo no menor, digamos, es todo el tema de la liquidación forzosa de activos, o sea, cuarto retiro o más, ¿ya? Que continúa de alguna forma erosionando la disponibilidad de recursos. O sea, cada vez que sacamos fondos de los fondos de pensiones, estamos reduciendo una masa importante de recursos financieros que son las que no, de alguna forma financiaban estos créditos largos. De hecho, hoy día ya no hay financiamientos más largos, producto justamente de lo que se ha perdido de los fondos de pensiones y los riesgos que más se salga aún más plata en los fondos de pensiones. Creo que esa parte financiera es muy importante también que se pare, digamos, porque si no va a tener otra vez también impactos en nuestra actividad. Eso es un resumen un poco de nuestra actividad y muchas gracias. Gracias, Javier. Le invito, por favor, a tomar asiento para conversar con usted respecto de algunos datos que nos parecieron muy interesantes. A ver, una de las cosas que planteabas en la presentación, Javier, y que tiene que ver con un aspecto puesto allí, es aquello que vincula el presupuesto del Ministerio de Vivienda para el 2022 y aquello que tiene que ver con el alza que ha habido hace ya bastante tiempo con el precio de los materiales en la construcción. Entonces se produce un desequilibrio. ¿Cómo compensar aquello que es evidente, ¿no? Menor presupuesto desde el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, para la construcción, y sabemos que hay un desafío importante con un déficit habitacional que hay que cubrir, pero por otra parte, bueno, hay costos de materiales que evidentemente están al alza y por lo que se ve no hay un horizonte en que eso se pueda estabilizar. ¿Cómo se equilibra aquello? Bueno, ese es un tremendo tema. Ya, la verdad que en el caso de la vivienda, por ejemplo, que es más particular en el tema de la vivienda pública, quiero recordar que la vivienda pública tiene un plan de subsidios. Los subsidios son en UF y son fijos. Entonces, para las empresas constructoras, el precio de la vivienda está fijado en UF porque es el subsidio. Entonces, cuando sube mucho el costo de materiales, lo que hace es que sube más que el UF, con lo cual hace que sea cada vez más difícil poder construir vivienda social. Ahora, el Ministerio de Vivienda se dio cuenta de esto y la verdad que el Ministerio de Vivienda hizo un ajuste puntualmente en los subsidios de vivienda del DC-49 y
y subsidios afines a ese. ¿Ah? Con lo cual eso ya se mejoró en parte, no 100%, pero algo mejoró. ¿Ya? Y creo que se ha ido empeorando en los últimos meses porque sigue el fenómeno, esto no ha sido dinámico. Y nosotros hemos pedido ahí que se saque un polinomio de ajuste de precios. ¿Va a ser necesario un nuevo ajuste, cree usted? Un polinomio, yo creo que un polinomio más transparente, que en el fondo se ajuste a nivel de los precios como crecen los materiales. Y eso es una discusión que hemos conversado con el Ministerio. A nivel de la obra pública también, o sea, lo que va pasando es que con el presupuesto que tienen alcanzan a hacer un poco menos de obra, ¿no? Ya no tienen más presupuesto, o sea, hacen menos obras de lo que estaban pensando porque el presupuesto les alcanza hasta un límite, digamos, ¿ya? Y eso es lo que está pasando. Y eso ha pasado en todo, en lo privado y en lo público. Yo creo que el tema de materialidad es un tema muy relevante hoy día. Insisto, las altas son 5 veces el IPC, o sea, claramente es muy potente el crecimiento y los materiales son importantes en una obra. Entonces, creo que ese es un tema que no se resuelve tan fácil. Ya, insisto, se resuelve produciendo menos, probablemente nada más, menos obra, ¿ya? Y en el caso de los subsidios de vivienda, buscando un problema de ajuste nacional, porque si no se ajusta el subsidio, lo que pasa es que el costo de vivienda sube más rápido que lo que sube el precio y llega a un punto que no tiene sentido construirlo. ¿Podría estar en riesgo la calidad de las viviendas que se construyen también en un futuro? No creo que la calidad, porque está bastante normada, ¿ya? Pero sí creo que la cantidad. A mí me preocupa eso más que la calidad. Yo creo que la calidad está bastante normada, pero la cantidad, que justamente en un país que tenemos un déficit de vivienda tremendamente relevante, que pueden ser cifras entre 500.000 y 700.000 viviendas de déficit. Ciertamente lo que acá importa es la cantidad, es cuánto se puede producir a un nivel de calidad razonable, digamos, que hay ciertos estándares. ¿Ya? Y claramente eso me preocupa mucho, o sea, que no se pueda producir esa cantidad. ¿Por qué? Porque la presión social, finalmente, producto de toda esta gente carente de techo, es un tema importantísimo en nuestra economía. Creo que gran parte del estallido social y otras cosas tienen mucho que ver con una mala calidad de vida, con una no existencia de vivienda adecuada, de barrios adecuados y ese tipo de cosas. Y para eso tenemos que tener los recursos, destinarlos, los recursos públicos, privados, municipales, de todos, para buscar soluciones a ese tema. Y en eso hay una suerte de tormenta perfecta, tal vez, si se piensa que el déficit de vivienda puede aumentar en el entendido que hoy día, dadas las condiciones que tenemos con accesos a créditos hipotecarios que son más complejos y más difíciles de lo que había hace un tiempo, con tasas de interés que son más altas, con condiciones también que son mucho más exigentes para quienes piden esos créditos en relación al pasado. Tal vez hoy día el llamado sueño de la casa propia es mucho más difícil de lo que era antes y por lo tanto acceder a una vivienda es más complejo. Esa puede ser una tormenta perfecta si asumimos además las complejidades que usted nos señala, Javier. O sea, asumimos la complejidad de las inflaciones de materiales, asumimos la complejidad de la inflación en general, las tasas de interés en general, ¿ya? Y no actuamos en consecuencia, porque ese es el punto, no actuamos en consecuencia. Vamos a ver que este problema del aumento del déficit que viene ocurriendo desde hace, no sé, 2012, 2013, el déficit de vivienda ha ido creciendo, no achicándose, ¿ya? Y adicionalmente, están los problemas que tú dices, los sectores más bien medios, los sectores más de vivienda social regalada, de ese 49 productos se van a ver afectados por los costos, ciertamente, y de ahí ojalá se regule el subsidio para que sigan habiendo un flujo de producción de esta vivienda en general. Pero la vivienda ya un poquito más arriba, que es la privada, sectores medios, ingresos medios, digamos, o emergentes, ya que ya es un poquito de mercado y requiere crédito hipotecario, ya empieza a hacerse muy difícil, porque muchas personas no tienen acceso. O sea, piensa que al subir 60% el dividendo requiere bastante más de sueldo, justificar sueldo para poder ir a un crédito. Sí, pues. ¿Ya? Ahora, esa justificación que sube también con un 60% del sueldo que requieres para justificar el mismo crédito que tenías antes, ya la gente no está creciendo el sueldo a ese nivel de velocidad. Con lo cual, mucha gente que ayer tenía acceso a crédito, hoy día no lo tiene. ¿Ya? Y si no lo tiene, no tiene otra posibilidad, porque hay un límite intermedio en que hay gente que no tiene acceso a subsidios porque tiene ingresos suficientes, pero ahora tampoco tiene acceso a crédito. Hay en un limbo que eres muy rico para subsidios y eres muy pobre para los créditos. Y ese gap se amplía. Son gente que se va a ir sumando al déficit de vivienda, con lo cual ciertamente tenemos que buscar una solución a eso. ¿Y qué alternativas hay para eso? Cuando existe un problema que está solo aparentemente destinado a crecer, y cuando el sueño de la casa propia ya se torna más complejo, ¿qué otras alternativas, qué otras herramientas existen para poder resolver el problema del déficit habitacional que no sea necesariamente el transformarse en propietario? Bueno, hemos como Cámara postulado un montón hecho hartas propuestas, digamos. Tiene mucho que ver también con el tema del arriendo. O
sea, ciertamente hay Perdón, cierto... que eso no implica dejar de construir, no implica, No, por no supuesto, implica dejar de construir. Sí, por cierto. Pero ciertamente como solución habitacional, cuando tú no puedes comprar, y lo que nos pasa a todos nosotros, cuando uno no puede comprar una vivienda porque no tiene ahorro o no tiene posibilidad de crédito, lo que hace uno es arrendar. Ahora, ciertamente es re importante potenciar también ese mercado que se ha ido potenciando para el nivel medio hacia arriba, se ha potenciado. Con los multifamily, con todo eso que está ocurriendo, se ha potenciado ese mercado. De hecho, los multifamily atienden un porcentaje importante de la población hoy día, sobre todo de clase media, hoy día que están pagando entre tipo 300.000 pesos mensuales como de arriendo, digamos que no hay, que son personas que tienen ingresos por 4 millón y medio familiar, más o menos eso, que están hoy día accediendo a multifamily. Ya, hay que extenderlo hacia abajo, o sea, hoy día hay que buscar la forma que se construyan más edificios para arriendo con el subsidio de arriendo, que en el fondo existe un subsidio de arriendo, pero no existe un mecanismo para incentivar a las empresas que construyen edificios para arriendo puntualmente o viviendas para arriendo. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un buen mecanismo? Hay varios. Yo creo que acá uno de los mecanismos, a ti te interesa que hayan viviendas y además que estén integradas, que estén en suelos razonablemente bien ubicados y que haya integración social. ¿Qué mejor que usar terrenos públicos? Que existen muchos terrenos públicos, destinarlos a eso, a ese tipo de viviendas, que sean viviendas de arriendo, ¿por qué de arriendo? Para no traspasarle el precio del terreno. Y básicamente se traspasa el precio de la construcción de arriendo, con lo cual tú puedes fijar de antemano el precio de arriendo en UF por un proyecto a largo plazo. Entonces tú en el fondo construyes en ese terreno público, que sigue siendo el Estado el dueño, no lo está perdiendo, construye un edificio y de alguna manera recupera la inversión en el largo plazo solamente por el arriendo del bien. Eso es un mecanismo, se lo puede hacer el Estado mismo, lo puede hacer el sector privado también, en terrenos públicos o en terrenos privados, pero ¿cómo lo puede hacer el sector privado en terrenos privados? Bueno, busquemos un mecanismo que el subsidio de arriendo, de alguna forma, haya una cierta ocupación garantizada mínima para que yo tenga un incentivo para poder construir un edificio de arriendo. O sea, en el fondo yo no lo voy a construir si no tengo un mínimo de ocupación garantizada. Bueno, eso se puede discutir. O sea, yo creo que hay un montón de temas de ese tipo, nosotros evaluamos esos modelos, ya hay modelos interesantes de arriendo. Creo que también es importante abrir todas las posibilidades. Yo creo que acá las cooperativas, lo que hagan los municipios, otras cosas, son importantes también, ya como aporte a la construcción para justamente generar vivienda. Ahora, el tema más de fondo, y acá hay un tema súper de fondo, que quizás es la madre de todas las batallas, ¿ya? En la medida que no generemos suelo construible, con norma de constructibilidad adecuada, construible, voy a llamarlo así, suficiente, vamos a tener lo que estamos viviendo hace muchos años ya, que es un déficit de oferta, un déficit de suelo que produce un déficit de oferta de vivienda. Y ese déficit de oferta de vivienda que viene en los últimos 5 o 6 años ha producido alzas de precios de la vivienda en torno al 10-15% real anual, ¿ya? Y eso claramente sube el precio de la vivienda, bueno, ahora sube por interés, sube un poco más por los créditos hipotecarios, pero el tema de fondo que sigue subiendo el precio se soluciona por la vía de aumentar la oferta. ¿Y cómo se aumenta la oferta? Generando más constructibilidad en los lugares que tú requieres o llevando la ciudad, mejorando la calidad de la ciudad en lugares que hoy día podrías buscar cómo construir más. Por ejemplo, se identifica mucho en el centro o los entornos de las comunas pericentrales. Y las comunas más a la orilla de la ciudad tienen menos demanda puntualmente, porque tienen menos servicios, en general, menos infraestructura y menos servicios. Bueno, ¿cómo yo llevo más construcción a esa zona? Es mejorando la calidad tanto de la infraestructura como del acceso a servicios. Creciéndose a las periferias, tal vez, y aprovechando de mejor manera los terrenos periféricos. Con lo cual, al final, puedes crecer la oferta potencial y eso te estabiliza los precios. Quería llevarlo también, Javier, a otro terreno que también fue expuesto en la presentación que compartió con nosotros y tiene que ver con la inversión. Usted fue muy claro cuando hablaba de una suerte de rezago en los efectos que podría producir cuando uno mira la inversión vinculado a los efectos que está teniendo el cambio en las condiciones de los créditos, el alza en las tasas de interés, la inflación, en fin, y hablaba de este rezago por viviendas que ya fueron compradas, las que estaban en blanco, en verde, esa parte de la exposición quería que nos compartiera. ¿De qué magnitud y cuándo debiera disminuir la inversión para la vivienda privada considerando el cambio en todo este tipo de condiciones que hemos estado viendo? A ver, la inversión, insisto, nuestro cálculo de inversión en construcción de vivienda en general, privada, ¿ya? Crece como entre un 2 y un 3%, no disminuye, ¿ya? Y crece, para el año 2022 estoy hablando, y crece para el 2022 no porque hay una demanda mayor de vivienda en 2022, insisto en el punto, porque la demanda de hecho cae. Sí, pero el problema es que muchas viviendas que ya están prometidas, correcto, entre el año 2000, no sé, pues 2021, 2020, 2021. Que ya estaban comprometidas. Estaban comprometidas, que están, entre comillas, vendidas. Exacto. Como se venden en verde, o sea, se venden en inicios de obra, incluso en blanco, o sea, que no han partido la obra, eso se demora más o menos un par de años entre que tú
toma una promesa y la recibas. Entonces, el par de años siguientes están construyendo. O sea, hay mucha stock todavía, hay un flujo importante de viviendas ya vendidas que no están todavía entregadas, productos de justamente que se fueron vendidas, como digo, en blanco o en verde. Y eso va a justificar que la inversión va a crecer un poco el año 2022 para satisfacer esos negocios, algunos nuevos obviamente, pero esos negocios también que vienen de atrás, de la cadena. Con lo cual vemos que la inversión va a crecer entre un 2 y un 3% de la inversión de vivienda privada el 2022. ¿Y no va a haber una baja considerando en términos de inversión? No se va a proyectar, pero ¿en qué momento podría verse si es que existe? Es que vamos a verla después, porque en el fondo si efectivamente cae la demanda el 2022, ¿ya? Tú vas a tener menos venta de todo tipo, en total, en blanco, en verde, y vas a ver que se va a reflejar eso en la inversión producto que parte probablemente del 2022 o el 2023. ¿Ya? De ahí vas a tener una inversión menor producto de esa venta no realizada. ¿Ya? Javier, y una de las cosas que también mencioné, me parece importante para ir cerrando la conversación, cuando usted habla al principio de la incertidumbre. Es evidente que todos estamos en incertidumbre sanitaria, en incertidumbre política, en incertidumbre económica también. En un análisis más general, ¿cuáles son las grandes claves, cree usted, hoy día para empezar a superar esa incertidumbre, particularmente en lo económico y en un sector tan importante como es la construcción? Bueno, hay varias. La primera es regla del juego. O sea, yo creo que es un tema que viene de atrás, ya no es último, de que las reglas del juego han sido bastante más complejas en los últimos años. Han habido muchos enjuiciamientos o problemas con obras, digamos, porque las reglas del juego son complejas, son lentas, la permisología es lenta, es difícil de poder lograr a veces muchas cosas. Esa es una primera cosa. Segundo, el tema de incertidumbre política y económica que estamos viviendo hoy día. O sea, nadie sabe, en estricto rigor, qué va a pasar el próximo año, en términos de quién va a presidir el país, cómo va a ser el Congreso, qué leyes van a salir, qué viene en la Constitucional. ¿Ya? Entonces, esas cosas obviamente de alguna forma te frenan, porque tú en el fondo cuando eres privado y eres inversionista, tienes dinero para invertir, tú vas a ver cómo va a andar tu negocio el año que sigue, digamos que no está nada claro. Bueno, yo prefiero lo que se llama el wait and see, espero a mirar, digamos, y después veo qué pasa. Pero eso se ha producido fuerte desde el 2021 ya y ahora el 2022 también lo vamos a ver seguramente en parte, digamos, que la gente está frenando un poco la inversión porque no tiene claridad. Y eso está reflejado súper claro. Hoy día lo calculó Central muy bien en dos elementos. Lo calculó en la tasa de interés, que puede ser un punto completo, digamos, 100 puntos base afectados básicamente por riesgo, y en el caso del dólar, del tipo de cambio, que también hay una parte, un componente importante, que pueden ser de hoy día de los 700 pesos, probablemente, de los 800 pesos, probablemente entre 100 y 200 pesos. Ahí está, que esa parte está explicada más bien por riesgo. No está explicada por un problema por cobre ni por economía, digamos, sino por riesgo. Y ahí se ve. ¿Y por qué está ese riesgo? Porque lo ves, porque se refleja ahí. ¿Cómo se refleja ahí? Porque ciertamente la gente que no está invirtiendo probablemente lo tiene en dólares, y lo tiene afuera a lo mejor, ¿ya? Y eso produce que haya ese efecto en el tipo de cambio. Entonces, ciertamente, el inversionista en general espera momentos en que las reglas sean claras, relativamente claras, digamos, siempre hay riesgos, ¿ya? Y que más bien las condiciones del país tengan un cierto sustento económico para adelante. Y eso es lo que hoy día está difícil. O sea, la pista podría estar clara solo y cuando el panorama político a lo menos se empieza a despejar. Hay tres panoramas. Hay un panorama eleccionario del presidente, que es un tema. Hay un panorama de Congreso, que es otro tema. Hay un tema de la Constitución, cómo va a ser, que también es un tema. Bien. Javier Hurtado, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Ha sido tremendamente interesante y desde ya vamos a estar pendientes de las proyecciones y los análisis que hacía ya en su presentación. Muchísimas gracias y que sea un gran día. Gracias a ti. Cuídese. Nos vemos.